Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy voy a exponer sobre los aminoglucósidos, un tema farmacológico. Todas las referencias bibliográficas que utilicé para este video están en la última presentación, pero no por ello quita que deben investigar más a profundidad o algunos temas que deberían reforzar. Bueno, en primer lugar voy a comenzar con la introducción. Los aminoglucósidos son de origen natural o de origen semisintético. De hecho, los de semisintéticos son dos, la amicacina y la netilmicina. Esos dos fármacos son de origen semisintético. La amicacina deriva de la canamicina y los naturales son el resto, la streptomicina, la gentamicina, la tobramicina, etcétera, etcétera, que ya lo vamos a ver más en la siguiente presentación. Los naturales derivan de los actinomicetos o actinobacterias, que son bacterias que le encontramos en el suelo, específicamente o se encuentran más que todo en las raíces de las plantas. Todos estos fármacos, bueno, de hecho los aminoglucósidos, todos los aminoglucósidos son bactericidas. Quiere decir que destruyen a la bacteria y de manera directa, pero su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de proteínas bacterianas. Todos los fármacos que tienen este mismo mecanismo de acción, la que es de inhibir la síntesis de proteínas bacterianas, son bacteriostáticos. Solo los aminoglucósidos, que pertenecen a ese grupo, son bactericidas. Y el motivo de esto es porque tiene otras acciones, otros mecanismos que le confieren este efecto bactericida. Son casi exclusivos para bacterias gram negativas aerobias. Digo casi exclusivo porque también abarca otros microorganismos, pero son muy buenos para estas bacterias gram negativas aerobias. Y el motivo del por qué es porque las bacterias aerobias producen, o bueno, necesitan oxígeno. Y ese oxígeno, con el oxígeno generan energía. Esta energía va a ser importante para que el fármaco, el aminoglucósido, pase al interior, al citoplasma. Voy a indagar más o voy a profundizar más sobre esto más adelante. Los aminoglucósidos no solo son para bacterias, también tiene otras funciones. Por ejemplo, la paramomicina tiene función o se puede utilizar para el coma hepático, para protozoarios o amebiosis intestinal. La espectinomicina se puede utilizar para los gonococos y la tobramicina, streptomicina y la micacina para algunas micobacterias. Para la Mycobacterium tuberculosis, el fármaco de elección en este caso de los tres es la streptomicina. De hecho, la streptomicina es un fármaco de uso de segunda línea para la tuberculosis, de los antituberculosos. ¿Okay? La vía de administración es vía parenteral. O sea, no es exclusivo. ¿Se puede administrar por vía oral? Sí, pero como indica acá, tiene mala absorción. Por vía oral tiene una mala absorción. Por lo tanto, es preferible por vía parenteral. O sea, la biodisponibilidad por vía oral es muy escasa, casi nula. Por eso tiene una mala absorción. Pero gracias a esto se puede llegar a la amebiasis intestinal para combatir estos microorganismos, estos organismos. Y esto se debe a que en el tubo digestivo, como vuelvo a recalcar, no se absorbe bien. Por consiguiente, sirve o es muy bueno para la amebiasis intestinal en el caso de la paramomicina. Y por vía parenteral, las vías más comunes es la vía intravenosa y la vía intramuscular. Pero su limitante es, de hecho, estos aminoglucósidos tienen un espectro amplio, pero el limitante de su uso es la vía de administración, que es parenteral, pero aparte de eso, y el más importante, es su toxicidad o los efectos adversos. Tienen tres efectos adversos muy importantes a mencionar, que es la nefrotoxicidad, ototoxicidad y el bloqueo neuromuscular. Pero el bloqueo neuromuscular es infrecuente, no es muy común, pero se puede dar y eso es un efecto adverso. Sí, se puede dar. Incluso es mucho más frecuente un bloqueo neuromuscular que una reacción de hipersensibilidad o alergia. Pero los más principales es la nefrotoxicidad y la ototoxicidad. Y eso limita su uso. Entonces, con esto voy mencionando que en pacientes que tienen problemas renales, la administración de estos fármacos no es que no se dé o se bloquea, simplemente se debe tener más precaución en sus pacientes porque de hecho la excreción de todos estos fármacos es por vía renal. Así que hay que tener mucho cuidado con sus pacientes y también con la autotoxicidad que puede causar en el paciente unos síntomas como puede ser alteración en el equilibrio, problemas de la audición, etc.
que ya se va a indagar en los efectos adversos. Bueno, comenzamos con los fármacos. Acá tenemos una pequeña lista de los fármacos que encontramos acá de los aminoglucósidos. Ahí está su división, naturales y semisintéticos, que es la amicacina, la netilmicina, los semisintéticos. Y los naturales, lo más resaltantes de este grupo podría ser la gentamicina, estreptomicina, la tobramicina y la neomicina. Son los fármacos que se podría decir más resaltando de lo que vamos a hablar más que todo. Y acá en esta imagen lo puse para poder tener como una idea o una facilita para poder recordar esos fármacos. Con que te recuerde la palabra gentamicina, te recuerda la mayoría o los principales, que vendría a ser la estreptomicina de la N de la neomicina, la T de la tobramicina y la A de la amicacina. La estructura química. Estos fármacos tienen una estructura química peculiar, son aminoglucósidos. ¿Qué quiere decir? Que tienen un grupo carboxilo, un azúcares o aminoazúcares específicamente, ha unido a algo, y ese algo es el anillo aminociclitol. Ese anillo aminociclitol lo comparten todos, que está unido a dos o a más azúcares, específicamente los aminoazúcares, por un enlace glucosídico. Acá podemos ver en las imágenes las estructuras químicas de los fármacos más representativos. Tenemos la gentamicina, la tobramicina, la metilmicina, la micacina, como que parecen similares, pero tienen cierta diferencia. Por ejemplo, la tobramicina tiene este grupo y acá no tiene la gentamicina ni la netilmicina. La micacina sí lo tiene, pero la micacina lo que tiene es este grupo de acá, pero la tobramicina no lo tiene. La gentamicina con la netilmicina se podría diferenciar porque esta tiene en la parte de acá a un grupo amino, pero acá no, acá es otro grupo. Pero bueno, es una estructura, la estructura química de los aminoglucósidos. Una cosa a recalcar que es muy importante de saber que son policationes. ¿Qué quiere decir? Que tienen muchas cargas. Cationes es carga positiva, entonces tienen muchas cargas positivas y tiene una polaridad que ambos intervienen mucho en su farmacocinética. Tanto puede limitar su absorción como su distribución. Con estas propiedades farmacocinéticas limitamos su mala absorción por vía oral, por su polaridad, y las concentraciones bajas en el líquido cefalorraquídeo porque no va a poder pasar la barrera hematoencefálica en el adulto, pero en el recién nacido, en el bebé, sí puede pasar la barrera hematoencefálica, pero en un adulto no. Y tiene una excreción renal rápida debido a su policationidad y a su polaridad. Acá en este gráfico, como ya valgo a recalcar, están las estructuras químicas de estos fármacos. Ahora vamos a continuar con el mecanismo de acción. Antes de abarcar el mecanismo de acción, quiero recalcar la importancia de saber diferenciar la estructura de un gran negativo con un gran positivo. En los gran negativos existen dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. La membrana interna se conoce como la membrana citoplasmática. Entre ambas membranas hay un espacio que se conoce como el espacio periplásmico. Este es muy importante en el caso de los gram negativos para poder mencionar cómo es que el fármaco ingresa al citoplasma. Y las gram negativas solo tienen una membrana interna que podría ser la membrana citoplasmática, pero tienen más peptidoglicano o mureína, a diferencia de los gram negativos que tienen pocas. Pero los gram negativos tienen porinas, que es relevante también para el transporte de los aminoglucósidos. Ahora, ¿cómo es que penetra el fármaco al citoplasma? Es muy fácil. En el espacio extracelular, o sea, por acá, para que ingrese al espacio periplásmico, que es acá, un ratito, acá, del espacio extracelular, para que ingrese al espacio periplásmico, tiene que hacerlo mediante las porinas, que son estas proteínas acuosas que transportan, pues, valga la redundancia, agua, pero la amicacina pasa por esto, pero importante, por transporte pasivo. Quiere decir que no gasta energía. Es como se podría decir a favor de la gradiente, no gasta energía, es relevante. Y ahora, ya está en el espacio periplásmico. Ahora, para pasar del espacio periplásmico al citoplasma, que es el citoplasma, es por un transporte activo, es por gradiente eléctrico transmembrana acoplado a un transporte de electrón. ¿Qué quiere decir esto? Que en la membrana existen unas proteínas que transportan electrones. Entonces, para que funcione ese transporte de electrones, para que se transporten electrones, ahí está, se transporten electrones, necesita existir una gradiente,
¿Qué quiere decir gradiente? Una diferencia de carga eléctrica. En este caso, para que ingrese el fármaco, en el espacio periplásmico, tiene que haber una mayor gradiente que en el citoplasma, tiene que haber una menor gradiente. Esto va a conllevar, perdón, una menor carga eléctrica. Esto va a conllevar a que el fármaco, o en este caso los electrones, viajen del espacio periplásmico al citoplasma. Y esa acción, o puede ser también viceversa, pero la cosa con esto, o el propósito de esto, es que produzca energía. El paso de un electrón produce energía, y esa energía es esencial para que impulse la penetrabilidad del fármaco dentro del citoplasma o a través de la membrana. Y es muy importante. Y de hecho, esto es relevante y esto explica por qué es casi exclusivo para bacterias gram negativas aerobias, porque las anaerobias no tienen la capacidad, en el caso de las anaerobias, ya sea facultativa o estricta, más que todas las estrictas, no tienen la capacidad para producir electrones debido a alteración en el metabolismo oxidativo, o sea, a nivel mitocondrial, que necesita oxígeno para producir. Entonces, si no hay oxígeno, no se va a producir, va a utilizar otra vía, está claro, está. Pero para esto necesita oxígeno. ¿Con qué propósito? De producir electrones y puede haber una gradiente. El principal objetivo es que haya un gradiente eléctrico para que pueda realizar este cambio y produzca energía para que el fármaco ingrese. Entonces, lo que pueden alterar la penetrabilidad del fármaco al citoplasma son los cationes divalentes. ¿Qué cationes divalentes encontramos? El calcio y el magnesio. Divalentes es que tienen dos valencias, o sea, dos cargas positivas. Esos cationes divalentes pueden alterar o pueden impedir o bloquear o incluso inhibir, bueno, que es lo mismo, el paso de los aminoglucósidos al citoplasma. El pH bajo, de hecho, los aminoglucósidos actúan mejor en pHs alcalinos que en ácidos. En ácidos su actividad disminuye considerablemente. Y y bacterias anaerobias, lo que mencioné, estas bacterias anaerobias no van a tener un metabolismo oxidativo, por consiguiente no van a producir los electrones que necesita para que pueda salir o ingresar y así pueda conllevar a producir energía esta gradiente y pueda permitir que el fármaco ingrese. Entonces, por eso las bacterias anaerobias, de hecho esto se le podría considerar como un mecanismo de resistencia intrínseca de estas bacterias. Y la hiperosmolaridad. Acá he puesto una imagen para poder ilustrar la gradiente eléctrico transmembranal, donde podemos observar altas concentraciones de iones, como pueden salir porque los iones van de mayor concentración van a menor concentración. Entonces, como acá hay menos, estos iones van a tener una tendencia a salir. Pero bueno, eso es importante, esto puede alterar. De hecho, en las bacterias anaerobias, las que se encuentran en lugares donde hay poco oxígeno, valga la redundancia, puede producir, pues el fármaco no puede ingresar y no puede actuar. Y en pHs ácidos, porque tienen que ser bajo, en pHs ácidos, como puede ser en medios purulentos, en abscesos, donde hay pus, la redundancia, en secreciones bronquiales, donde es ácido, el fármaco no va a obtener una buena actividad, va a tener una actividad disminuida, una actividad baja. Entonces, también como puede ser el sistema nervioso central o la orina ácida hiperosmolar. También puede el fármaco no actuar bien en esos medios antes mencionados. Bueno, ahora, el mecanismo de acción como tal de estos fármacos, como ya se lo mencioné, es inhibir la síntesis de proteínas bacterianas. Eso sería, a grosso modo, a nivel molecular se podría decir que estos fármacos inhiben el inicio de la síntesis de proteína bacteriana. De hecho, tiene como tres niveles, a tres alturas o niveles en el cual puede actuar. Al inicio de la transcripción, durante la transcripción o pues al finalizar la transcripción. Bueno, ¿y cómo es que inhiben la síntesis de proteínas bacterianas? Porque se unen a la subunidad 30S de los ribosomas. Los ribosomas tienen dos subunidades, una subunidad 50S y una subunidad 30S. Ambas
O sea, en total, estos ribosomas conforman una subunidad de 70S, que es las que tiene la bacteria. Las células eucariotas, como nuestras células de nuestro cuerpo, tienen una subunidad de 80S. Es una pequeña diferencia. Pero la cosa es que van a actuar sobre la unidad 30S, que es la subunidad más pequeña de los polisomas o polirribosomas. ¿Qué quiere decir? Un conjunto de ribosomas. Esos son los polirribosomas o polisomas. En este caso van a actuar sobre la unidad 30S. Lo que hacen es, como ya mencioné, si actúan al inicio, lo que va a producir es una lectura anormal. Perdón, un bloqueo del inicio de la síntesis. Van a bloquear el inicio, es decir, no se va a sintetizar proteínas. Proteínas no se van a sintetizar. O puede ser una lectura normal. En el caso de una lectura normal, tiene dos opciones, que es la B o la C. Si es una lectura anormal, lo que va a hacer es que la proteína sea mal hecha. O sea, la secuencia de aminoácidos que debería de ser, por ejemplo, si la secuencia es 1, 2, 3, 4 y 5, la secuencia se altera. Puede ser 1, 2, 7, 9, 5. Ya no es lo mismo, entonces la proteína es infuncional o la proteína es ineficiente. O simplemente puede ser una terminación precoz. O sea, quiere decir que si la proteína tenía la secuencia de 1, 2, 3, 4, 5, va a terminar en 1, 2 y cuando está en el 3 ya viene el aminoglucósido, se une y bloquea. Entonces no es lo mismo y la secuencia de proteínas va a ser precoz, se va a terminar precoz o va a terminar de manera temprana. Entonces, lectura normal y bloqueo de inicio de la síntesis y terminación precoz o temprana. Pero hay que mencionar una característica, que la streptomicina actúa además de la subunidad 30S en el ARN 16S, que se encuentra en la subunidad 30S. Esa es la streptomicina. Es importante porque, de hecho, en el mecanismo de resistencia, algunos microorganismos que son resistentes a la mayoría de los aminoglucósidos puede ser sensible a la streptomicina. ¿Esto a qué se debe? A que la streptomicina tiene como dos mecanismos o dos lugares en los cuales puede actuar en esos dos niveles, en el 30S y en la RN16S. Por consiguiente, si un microorganismo, una bacteria es resistente a la streptomicina, no necesariamente quiere decir que va a ser resistente a los demás aminoglucósidos. Eso es lo que menciona esta característica. Y el por qué es bactericida estos aminoglucósidos es por el mecanismo la alteración de la composición de la membrana citoplasmática. Lo que sucede es que una vez esas proteínas tal vez tienen una terminación precoz o son malfuncionales, infuncionales, estas proteínas que van a salir se van a ir directo a la membrana celular, a la membrana interna en el caso de los gram negativos. Se va a ir a la membrana, se va a incorporar en la membrana y va a aumentar su permeabilidad. Aumenta su permeabilidad. Este incremento de permeabilidad va a permitir dos cosas: que los fármacos que se encontraban acá ingresen y aumente su concentración de los aminoglucósidos aún más, y va a producir la salida de solutos. Esta salida de solutos va a conllevar pues a una destrucción de la bacteria como tal. Eso es un mecanismo de resistencia. Otro mecanismo de bactericida. Otro mecanismo es el metabolismo. Alteran el metabolismo. También van a alterar la respiración bacteriana. Esos tres son el motivo, el por qué estos fármacos son bactericidas. Porque alteran, no es exclusivamente por la inhibición de la síntesis de proteínas, es por otro efecto que tienen, como se menciona acá. Estos fármacos son bactericidas a concentraciones mínimas, pero si nosotros aumentamos sus concentraciones, pueden incrementar la intensidad de su efecto bactericida. Quiere decir que la destrucción va a aumentar. Tiene un efecto posantibiótico. Es por esto que estos fármacos se administra, bueno, lo recomendable es que se administre a dosis altas y por tiempo prolongado. Y después se va a administrar, o la siguiente dosis va a ser después de un tiempo o de semanas. Esto es debido al efecto posantibiótico. ¿Qué quiere decir efecto posantibiótico? Que es el efecto, o sea, el efecto de que genere estos fármacos, estos aminoglucósidos, se mantiene a pesar de que en la sangre la concentración mínima inhibitoria está inferior o es debajo. Supongamos que, para que me puedan entender, que la concentración mínima inhibitoria de este fármaco sea aquí. Entonces, inicialmente, cuando ponemos la dosis, el fármaco tiene que pasar esa concentración
para que pueda ejercer su efecto. Ya, pero después, por eliminación renal, por la eliminación o depuración o por la utilización de fármaco, va a descender su concentración. A pesar de que la concentración sea baja, o sea, que no esté en la concentración mínima inhibitoria, ese fármaco sigue, como se podría decir, actuando, o el efecto que produce perdura, se prolonga por este efecto y dura aproximadamente 3 horas. Es un promedio que dura esas 3 horas, dura entre 1 a 7 horas, pero en promedio dura 3 horas, pues un promedio. Tiene actividad sinérgica. De hecho, los aminoglucósidos no se debe administrar, o bueno, no se puede utilizar como monoterapia por sus efectos tóxicos y porque tiene mala actividad frente a algunas bacterias. Por el mismo mecanismo, supongamos que una bacteria altera su membrana y no permite que el aminoglucósido pase. Entonces, pues no va a generar, no va a tener un efecto como tal, porque actúa sobre el ribosoma. Por eso se administra con betalactámicos o glucopéptidos, que son fármacos inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana. Inhibe la pared y esto facilita o incrementa su efecto aditivo, o sea, incrementa, o sinérgico también se le puede decir, del fármaco de los aminoglucósidos. Bueno, el mecanismo de resistencia de estos fármacos se da por 4 maneras, 4 formas se puede dar, que es la siguiente. Por resistencia intrínseca de los anaerobios, que ya lo mencioné, que es debido a que los anaerobios no tienen la capacidad o no tienen la gradiente eléctrica transmembranal, es decir, el fármaco solo se queda en el espacio periplásmico y ya no pasa, se queda ahí nomás, no pasa, entonces pues no va a ejercer su efecto, así de simple. Por eso es una resistencia intrínseca, porque no es culpa de la bacteria o la bacteria no lo adaptó o no produjo esa resistencia por la exposición al fármaco, sino de manera natural se podría decir, porque las demás son por inducción del fármaco. Las bombas de flujo, más que todo en las gram negativas, porque hay doble capa, por eso es que en la gran negativa se ve más esto, la bomba de flujo, o el sistema de expulsión. ¿Qué es esto? Que al tener doble capa, estos fármacos vienen acá, pasan al espacio periplásmico, pero acá hay proteínas que cogen al fármaco y lo excretan, o sea, prácticamente no permiten que pase porque no les da tiempo y simplemente ingresa y lo saca. O sea, genera como un círculo. Y bueno, mutación ribosomal, en este caso va a alterar la diana. ¿Cuál es la diana de este fármaco? El ribosoma, específicamente el 30S, pero va a alterar esta proteína 30S, que quiere decir que si el fármaco se unía a un cuadradito, y si ese cuadradito se hace círculo, el fármaco ya no se va a unir porque solo el fármaco se unía al cuadradito. Entonces, ¿a qué se debió ese cambio? A una mutación, a una modificación de la bacteria genética. Y enzimas inactivadoras. Estas enzimas inactivadoras son producidas por la bacteria y lo que hacen, como su nombre lo indica, es inactivar al fármaco, degradarlo, hacerlo inservible, en pocas palabras. Pero acá en las enzimas inactivadoras hay algo que quiero rescatar y es también importante para la clínica, que como se puede observar, acá están las enzimas inactivadoras, la acetilasa, adenilasa, la fosforilasa. Estas 3 enzimas son las que inactivan a los aminoglucósidos. Acá podemos observar que hay tipos, la acetilasa 1, 2, 3, la adenilasa. Sobre la fosforilasa actúa sobre solo la amicacina, como se puede observar aquí. Y estas X que se pueden observar acá son, como se podría decir, como lo menciona acá, protegida a la enzima. Quiere decir que este fármaco es inmune, en pocas palabras, o entre comillas, es inmune a las enzimas que está tachando. Por ejemplo, la gentamicina es inmune a la acetilasa tipo 3, porque acá está, pero no es inmune a las demás acetilasas. Entonces sí puede degradarlo. La tobramicina, por ejemplo, no es inmune a ninguna. Puede ser degradado. De hecho, por eso es que genera un mecanismo de resistencia alto la tobramicina y no se puede administrar como monoterapia. Y tampoco por intramuscular ni intravenosa. Más que todo se utiliza por vía tópica o por vía oftálmica. La netilmicina, por ejemplo, tiene una inmunidad sobre la adenilasa y la acetilasa de tercera, bueno, tipo 3. Un poco más que la gentamicina, sí,
pero casi nada. Pero la amicacina, como se puede observar, hay muchas X. Tiene una inmunidad, entre comillas, muy alta, se podría decir. O sea, la resistencia que tiene este fármaco ante las bacterias, bueno, específicamente a las enzimas inactivadoras, es muy alta. Por eso que la amicacina se utiliza en resistencia a los aminoglucósidos. Por ejemplo, si un paciente tiene resistencia, o bueno, la bacteria como tal, tiene resistencia a los aminoglucósidos, como última opción se podría utilizar una amicacina, porque la amicacina es resistente a las enzimas inactivadoras. Es por eso que se utiliza en el medio hospitalario como última o como una emergencia. Y no se utiliza de primera elección. Primero se utiliza la gentamicina, de hecho es el fármaco más utilizado. Luego se utilizarían otras, pero la amicacina se podría dejar al último cuando ya existe un mecanismo o una resistencia de la bacteria. Pero lo malo que la amicacina tiene resistencia al Enterococcus faecalis y al Enterococcus faecium. De hecho, esos dos microorganismos tienen resistencia a todos los aminoglucósidos sin excepción. El espectro de actividad, como ya mencioné, es casi exclusivo para gram negativos, pero es aerobios, es casi exclusivo para esos microorganismos. Hay otros también gram negativos, como puede ser enterobacterias, la gentamicina es el primer fármaco de elección, luego sigue la amicacina ante las enterobacterias, las pseudomonas, esto se utiliza, bueno, se podría decir que es la amicacina en primera elección, o la streptomicina también, la gentamicina no mucho, pero sí también la tobramicina es mucho mayor, el efecto es mucho mayor a las pseudomonas que la gentamicina. El lactinobacter, estos dos microorganismos producen meningitis resistentes a otros fármacos. Las pseudomonas y las actinobacter son muy resistentes a muchos fármacos, por lo tanto son casi exclusivos algunos fármacos para el tratamiento. Pero lo malo es que, como ya mencioné, y vamos a mencionar en la farmacocinética, que no tiene o no pasa líquido cefalorraquídeo, una escasa biodisponibilidad en el líquido cefalorraquídeo. Por consiguiente, en este tipo de meningitis se debería de administrar por vía intratecal o por vía intraventricular. Pero lo malo de eso es que va a producir una inflamación local. O sea, estos fármacos son muy limitados, la verdad. Y los Haemophilus influenzae. En los gram positivos también tiene actividad, específicamente sobre Staphylococcus aureus, pero combinado con otros fármacos, no como monoterapia. También tiene como el Streptococcus, al Enterococcus también, pero no como monoterapia. Tiene que ser combinado, porque pues la actividad no está casi específicamente para gram positivos, más es para gram negativos aerobios por el mecanismo de acción que ya vimos previamente. Otra cosa a mencionar es que la gentamicina es mejor o tiene mayor actividad que la tobramicina ante la serratia. Me faltó poner acá la serratia. Ante la serratia es mejor la gentamicina que la tobramicina, pero la tobramicina es mejor que la gentamicina ante la pseudomona aeruginosa. Es un antipseudomónico, es mucho mejor. La streptomicina es mucho mejor que la amicacina y la tobramicina ante Mycobacterium tuberculosis, que es la TBC, bueno, la tuberculosis como tal. Ante ese microorganismo son mucho más efectivos esos fármacos. Pero la gentamicina, luego sigue la amicacina y luego los demás fármacos en ese orden, son mejor para las enterobacterias. Acá están las Mycobacterium, por ejemplo la streptomicina es más para la Mycobacterium tuberculosis, la amicacina para el Mycobacterium abscessus, Kellonae y Fortivitium. Y tiene más especificidad por esto que por la tuberculosis. Por eso es que la streptomicina se utiliza como segunda línea para la tuberculosis. Existen otro espectro de actividad a otros microorganismos, por ejemplo la streptomicina para la Yersinia pestis, para la peste como tal. La gentamicina también es buena para la Yersinia pestis, Francilia tuberularis, la amicacina para la nocardia asteroides, etcétera, etcétera. Ahora sí, la farmacocinética. La vía de administración es intravenosa, intramuscular, inhalatoria, vía oral y tópica. Pero las más utilizadas o las más comunes, habituales, es estas dos, intramuscular
y intravenosa. La inhalatoria no mucha, la vía tópica por su mala absorción, pero para procesos de, por ejemplo, de infecciones intestinales sí es bueno, pero la inhalatoria, por ejemplo, es bueno para la fibrosis quística, que es debido, o bueno, en este caso, fibrosis quística por pseudomonas, por la pseudomona aeruginosa, porque este microorganismo es resistente a muchos fármacos convencionales o menos tóxicos y por lo tanto una aminoglucosa sería bueno. Por eso es que se utiliza para la fibrosis quística, pero por pseudomonas. La vía oral, que es por las infecciones intestinales, y la tópica es para quemaduras, úlceras, heridas grandes, pero lo malo que va a generar un bloqueo neuromuscular. En algunos casos, no en todos. No es muy común, pero no es infrecuente. O sea, no es que no se dé, sí se puede dar. La absorción es escasa por su liposolubilidad y su absorción gastrointestinal es muy baja. Ya lo vengo recalcando muchas veces y es muy importante reconocer o tener en conocimiento esto. No se absorbe bien y tiene escasa liposolubilidad porque es polar. Como ya mencioné al inicio, tiene polaridad y es policatión. Es un policatión polar. Por consiguiente, su liposolubilidad es baja, pero su hidrosolubilidad es alta. Por eso es que la excreción renal es rápida y es la de elección, porque es soluble en agua y no en lípidos. Entonces, tiene concentraciones plasmáticas después de 30 a 90 minutos de la administración. Es importante recalcar. De hecho, la escasa liposolubilidad y disminución de la absorción gastrointestinal se ve evidenciado porque cuando un paciente toma por vía oral, la absorción es menor a 1, o sea, su biodisponibilidad es 1, o sea, es casi nada, o sea, no sirve mucho para infecciones o en este caso para absorción intestinal. Su distribución, unión a proteínas, es muy baja, es baja de 5 a 30%, pero la estreptomicina sí tiene una unión a proteínas un poco mayor. El volumen de distribución es de 0,2 a 0,4 litros por kilo. Esto menciona que es muy bajo su volumen de distribución. A grosso modo se podría decir que el volumen de distribución de los aminoglucósidos es demasiado bajo, pero alcanza concentraciones altas en la endolinfa, la perilinfa y la corteza renal. Ahí sí alcanza concentraciones muy altas, incluso 5 a 6 veces del torrente sanguíneo. O sea, de hecho, es mucho. Y esto explica el por qué estos fármacos generan, en el caso de la endolinfa y perilinfa, ototoxicidad y la corteza renal, nefrotoxicidad. La endolinfa y perilinfa se refiere al oído medio, al oído intermedio. Tiene un volumen de distribución muy bajo, pero para estos lugares, para estos tejidos, para estos líquidos, sí es muy alto. El 25% del peso corporal magro. ¿Qué quiere decir esto? Que es el peso corporal sin contar la grasa. No pasa a los ojos, no tiene una distribución en los ojos, el sistema nervioso central, en la próstata, bronquios, bilis y grasa. De hecho, para poder realizar la postología de este fármaco no se debe basar en el peso corporal en pacientes obesos, porque recordemos que no tiene una distribución en las grasas, no lo tiene. Bueno, el metabolismo. Este fármaco, todos los fármacos no tienen metabolismo, no se metabolizan, para excepción, se eliminan sin metabolizar. Otra cosa que me olvidé mencionar en la distribución es que en los recién nacidos y en lactantes sí va a pasar la barrera hematoencefálica, sí pasa la barrera hematoencefálica, a tener mucho cuidado. Pero en el adulto no va a pasar la barrera hematoencefálica, o sea, no va a llegar líquido cefalorraquídeo a menos que se administre directamente por otras vías, que en este caso sería una vía intratecal o una vía intraventricular. El metabolismo, como ya mencioné, no se va a metabolizar, de hecho se elimina así como se absorbe el fármaco, y la excreción es renal, es puramente renal. Puede ser por las heces, pero es en menor medida, pero la excreción es renal por filtrado glomerular. Y esto explica también por qué se encuentra más en la corteza. Aparte de su capacidad de ser hidrosoluble, porque es polar, hidrosoluble, por eso es que se filtra y tiene una excreción muy alta. Y en la vida media es de 2 a 3 horas. Pero en estos tejidos, en la endolinfa, perilinfa y la corteza renal, la vida media se
quintuplica incluso, puede llegar hasta 10 a 12 horas. Y vida media prolongada, más la acumulación en estos lugares, produce la toxicidad como tal, que ya lo vamos a mencionar en la siguiente diapositiva, a más detalle. Ahora sí vamos a hablar sobre los efectos adversos, que es el limitante o es el por qué el uso de los aminoglucósidos es muy limitado. Por estos tres, específicamente dos, nefrotoxicidad y ototoxicidad principalmente. Pero también puede ser un bloqueo neuromuscular y esto puede ser muy grave. ¿Y puede haber otros? Sí. Pero todos los fármacos van a producir nefrotoxicidad y ototoxicidad, todo. Puede ser de manera reversible o puede ser de manera irreversible. Esto va a depender de la dosis y el tiempo que se administre el fármaco. De hecho, es preferible que se administre el fármaco a dosis altas para que exista un efecto postantibiótico mucho más marcado y no se administre repetitivamente o no se fraccione la dosis. ¿Qué quiero decir con esto? Que a dosis alta los efectos adversos disminuyen, pero a dosis bajas o fraccionadas específicamente, los efectos pueden exacerbarse, pueden aumentar el riesgo. En el caso de la nefrotoxicidad, la toxicidad es reversible. Si continúa, va a ser irreversible, pero inicialmente es una toxicidad reversible. La neomicina es el fármaco más nefrotóxico. La streptomicina es la que tiene menos nefrotoxicidad y el resto tiene una toxicidad intermedia. Quiere decir que si yo administro a un paciente neomicina, tengo que estar monitoreando la función renal, porque es muy nefrotóxica, es muy tóxica este fármaco. Y la streptomicina es la menos, o sea, no hay mucha preocupación, pero sí genera nefrotoxicidad, pero no hay mucha, y el resto tiene una toxicidad intermedia. Esto se debe, o el por qué existe un daño, una nefrotoxicidad, esto es debido a que va a existir una necrosis de las células del túbulo proximal que va a alterar la filtración glomerular, entonces va a incrementar la creatinina sérica como un indicio o como una manifestación de una insuficiencia renal y va a haber excreción de enzimas del borde en cepillo de las células renales y una proteinuria leve. Va a haber proteinuria leve con cilindruria, que son cilindros en la orina, más que todo cilindros hialinos o granulosos. En el caso de la toxicidad es más que todo irreversible. Puede ser reversible sí, si se llega a tiempo, pero más que todo es irreversible. Y eso se debe a lo que ya mencioné, acumulación de fármaco en el endolinfa y perilinfa del oído medio y su vida media que es prolongada, que es de 10 a 12 horas aproximadamente. O sea, es más del quíntuple, sexto de la vida media normal del fármaco, que es de 2 a 3 horas. O sea, se puede ver la diferencia. Entonces, en los líquidos óticos, que es la endolinfa y la perilinfa. Es por este motivo que genera ototoxicidad. De hecho, los síntomas que se producen a causa de esta otoxicidad es síntomas cocleovestibulares. Va a afectar el sistema coclear y el sistema vestibular. El sistema coclear es más referencia a la audición. Entonces el paciente va a tener hipoacusia, va a tener acúfenos o va a tener tinnitus. La hipoacusia inicialmente va a ser a sonidos con alta frecuencia, o sea, sonidos altos. El paciente incluso no lo va a notar, no lo va a percibir, no lo va a poner extraño porque son altas frecuencias. Pero a medida que progresa este daño a nivel coclear, el paciente va a notar porque las frecuencias van a ir disminuyendo. A bajas frecuencias el paciente ya va a notar esa hipoacusia. En el caso de las lesiones o daño en el sistema vestibular, esto se produce más que todo se relaciona con el equilibrio. El paciente va a tener ataxia, va a tener alteración del equilibrio, náuseas, va a tener vómitos, va a tener vértigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la lesión coclear genera una hipoacusia que es bilateral, o sea, en ambos lados. No es unilateral, es bilateral. Es una hipoacusia bilateral y altas frecuencias. Esa es la característica de esa hipoacusia. La tobramicina y la streptomicina, esos dos fármacos, generan hipoacusia en los recién nacidos, en las madres, en las gestantes que tomaron estos dos fármacos, tobramicina y streptomicina, durante la gestación. Entonces es muy importante
que aparte por otro efecto adverso, que en este caso es la teratogenidad del feto, no se administra en gestantes. Bloqueo neuromuscular. Esto es raro, pero se puede dar. Esto es debido a la inhibición de la liberación presináptica de acetilcolina. Y eso se da, ¿por qué? Porque disminuye el fármaco, los aminoglucósidos disminuyen la biodisponibilidad del calcio y bloquean los receptores nicotínicos. Para evitar esto, es que se administra a los aminoglucósidos con sales de calcio para disminuir, no evitar como tal, sino disminuir estos efectos o esta frecuencia. Tenemos otras reacciones de hipersensibilidad, aunque no son muy frecuentes, de hecho muy escaso estas reacciones de hipersensibilidad, síndrome de mala absorción, y la estreptomicina puede causar neuritis periférica y alteración del nervio óptico. Las indicaciones terapéuticas, en el caso de la estreptomicina, pues lo utilizamos para la peste, porque es buena para la Yersinia pestis, igual que la gentamicina, la peste, la talaremia, igual que la gentamicina. Pero la estreptomicina tiene una característica para la tuberculosis, para el Mycobacterium tuberculosis. La estreptomicina es de segunda línea para Mycobacterium tuberculosis, también para infecciones broncociónicas no faringias. La gentamicina es para la neumonía intrahospitalaria. Esta neumonía intrahospitalaria, ¿y por qué no extrahospitalaria? Es debido a que las neumonías intrahospitalarias mayormente son por gérmenes resistentes a fármacos convencionales, como pueden ser betalactámicos, pueden ser glucopéptidos, etc. Entonces, normalmente estos gérmenes son resistentes, y específicamente me estoy refiriendo a la pseudomonas aeruginosa. Esta es muy resistente y por eso se tiene que utilizar una aminoglucósido, pero no como monoterapia, simplemente agregar con otro fármaco. Una vez que el microorganismo ya es sensible al otro fármaco, se debe suspender la aminoglucósido. ¿Por qué? Porque genera toxicidad ya antes mencionada. El hito complicada es en infecciones muy graves. De hecho, la indicación terapéutica es para infecciones graves. Infecciones graves. El hito complicada, ¿por qué no, en la no complicada? Debido a que pues, se puede tratar con otros fármacos que son menos tóxicos y puede ser mucho mejores o tienen la misma actividad. Entonces, pues por eso es que en la hito complicada, que es que no se trata con otros fármacos, entonces se recurre a los aminoglucósidos. En meningitis, como ya mencioné, por las pseudomonas aeruginosa y el actinobacter, debido a que esos fármacos estos microorganismos son muy resistentes a muchos fármacos convencionales, cefalosporinas, etc. Aunque si es otro microorganismo, la meningitis se trata con cefalosporina de tercera generación, como por ejemplo la ceftriaxona. La endocarditis bacteriana. Eso es un dilema, no nos utiliza mucho como monoterapia, simplemente se utiliza como combinados, porque ninguno de los fármacos, ningún aminoglucósido se va a utilizar como monoterapia, todo se utiliza con combinado, por la toxicidad y porque existen otros fármacos que pueden utilizarse como monoterapia, por eso. Y las pseudomonas aeruginosas, en el caso de la tobramicina, es mucho mayor que la gentamicina ya antes mencionado. La micacina se utiliza como última emergencia, como última instancia, cuando el microorganismo es resistente a los otros aminoglucósidos, porque la micacina tiene una resistencia sobre las enzimas inactivadoras. Pero es bueno, pero lo malo, tiene una baja actividad sobre enterococos. De hecho, la gentamicina es mucho mejor que la micacina para los enterococos. Pero su espectro es mayor. ¿Por qué su espectro es mayor? Por el mecanismo de resistencia que tiene hacia las enzimas de las bacterias, o sea, es resistente. La neomicina tiene dos vías de administración, vía oral o vía tópica. Y por vía tópica más que todo se va a utilizar para una cirugía colonorrectal, para disminuir la flora bacteriana que existe a nivel del intestino. También se utiliza para coma hepático. El motivo del por qué se utiliza para coma hepático es porque disminuye o porque disminuye o alivia la encefalopatía, porque lo que hace es destruir a las bacterias que causan amonio, que producen amonio. Entonces va a disminuir el amonio en el caso de un paciente que tiene problemas hepáticos, no puede eliminar las toxinas, por consiguiente, esas toxinas se van al cerebro y causa una encefalopatía. Para evitar eso, que inicialmente es producida por las bacterias, o sea, las bacterias producen amonio y este amonio, al no haber un filtro, entonces van a pasar al cerebro y va a causar encefalopatía, va a causar encefalopatía. Entonces, si nosotros eliminamos las bacterias, no se va a producir amonio.
y al no producirse amonio no va a producir esto, va a aliviar los síntomas. Por eso es que se utiliza la neomicina por vía oral, porque no tiene una buena absorción. De hecho, los aminoglucósidos no lo tienen, así que es muy efectivo. La canamicina es la más tóxica de todas. De todos los aminoglucósidos es la canamicina. Pero ¿por qué en diapositivas anteriores mencioné que la neomicina es la más tóxica o la nefrotóxica? La diferencia es que entre ambas, la canamicina es la más tóxica, pero lo que sucede es que la canamicina, al ser muy tóxica, no se utiliza. Al menos la neomicina sí se puede utilizar en casos extremos, pero la canamicina no, porque es demasiado tóxica. Por eso no se emplea casi nunca. Otras indicaciones terapéuticas es multiresistentes, sepsis, osteomielitis, infecciones respiratorias, infecciones intraabdominales. Pero vuelvo a recalcar, no como monoterapia, simplemente como coadyuvante o como ayudante. Ahora la dosis, para terminar con esta presentación de aminoglucósidos, acá podemos observar la dosis que se utiliza. En este caso se podría fraccionar de 2 a 3 veces, pero recordemos que al fraccionar un fármaco, lo que hacemos, bueno, en este caso a los aminoglucósidos, al fraccionarlo, lo que hacemos es incrementar el riesgo de producir efectos adversos o toxicidad. Por eso es mucho mejor administrar una sola dosis, pero va a haber casos en los cuales se necesita fraccionar, así que caballero se debe de fraccionar. La gentamicina, la tobramicina y la netilmicina en adultos es de 5 a 7 miligramos por día por kilo por día. En recién nacidos en lactantes, 3 miligramos por kilo por día. En el caso de que sean estos recién nacidos menores que tengan una gestación menor a 35 semanas o que estén en la vida o tengan una vida intrauterina o sean prematuros. Sí, y se va a administrar 4 miligramos por kilo por día cuando la vida intrauterina fue de mayor a 35 semanas y 5 miligramos por kilo por día en dos dosis, o sea, fraccionada, para infecciones graves en estos recién nacidos y se debe monitorear, muy cuidadoso. En los niños hasta 2 años se puede utilizar de 2 a 2,5 miligramos por kilo cada 8 horas. En el caso de la amicacina, se utiliza de 15 a 20 miligramos por kilo por día, pero se puede fraccionar en 2 a 3 dosis. Pero tenemos que recordar que si no es necesario fraccionar, no lo hagamos porque podemos aumentar el riesgo a efectos adversos. La streptomicina se utiliza de 15 a miligramos por kilo por día para infecciones graves, pero para tratar, o si lo queremos tratar para la tuberculosis, contra la Mycobacterium tuberculosis, tenemos que administrar 100 miligramos por día, o dicho en otras palabras, 500 miligramos 2 veces al día para completar el 100. Lo máximo es 100 veces perdón, 100 miligramos al día. Pero vuelvo a recalcar que la streptomicina, al ser de segunda generación, perdón, de segunda línea, tenemos que administrar con otro fármaco, contra antituberculoso, como puede ser la isoniazida o la rifampicina. Las interacciones, acá tenemos unas ciertas interacciones de estos fármacos, que lo pueden leer, lo pueden investigar, lo pueden interpretar y eso sería todo. Acá encontramos las referencias bibliográficas de donde saqué toda la información. Espero que les haya gustado el video y si es así simplemente déjame un like que me motiva a seguir haciendo más de estos videos. Muchas gracias.